¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tome asiento, por favor. La palabra alma aparece en este Salmos 42, aparece 6 veces la palabra alma. ¿Qué quiere decir David? Que tenía bien claro que el problema estaba en su alma. Y usted lo puede leer en el versículo 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí David se hace 2 preguntas. La segunda pregunta es: ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Saben las 2 preguntas que tenía David para Dios? La primera se preguntaba él solo y decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y la segunda era: Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Saben? Este Salmo 42 nos indica que ninguno de nosotros va a haber alguna ocasión de escaparnos en esta pregunta. Los mismos hombres de Dios, los más fuertes que ustedes conozcan, también entraron en ese momento. ¿Está entendiendo? Pastor, ¿qué hombre de Dios entró? Había un hombre de Dios que se llamaba Moisés. Y Moisés escribió en Números 11, del 12 al 15, lo siguiente: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo, ¿qué cosa? Soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des, ¿qué cosa? Así dice la Biblia: si te he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. En pocas palabras, lo que Moisés decía: Señor, yo ya no puedo más con este pueblo. Si yo he hallado gracia en tus ojos, ¿qué le dice Moisés? Mátame. ¿Está entendiendo? La carga de dirigir una congregación tan grande, bueno fuera que fueran obedientes, los que estaban llenos de ¿lo pagaron? Muy bien. Bueno fuera que fuera una congregación que era obediente, pero aquella congregación que se encargaba Moisés estaba llena de ¿qué? De quejas y murmuraciones. La carga de llevar tanta gente, que lo único que hacía era ¿qué cosa? Quejarse. Que lo único que hacía ¿qué cosa era? Murmurar. Le agobió tanto que quiso decir: ya no más, ya no puedo más, Señor. Si yo he hallado gracia, necesito que por favor no se muevan tanto, les voy a agradecer. No he hallado gracia, he hallado gracia en tus ojos, Señor. Mátame, porque yo no puedo con este pueblo, con esta carne. Moisés estaba a punto de rendirse. No solo Moisés, había un hombre que había matado a 400 profetas de Baal. Su nombre era Elías. Elías, ¿sabe qué hizo? Mató a 400 hombres de Baal. Y usted lo puede leer en Primera de Reyes 19. Pero en el versículo 4 dice algo
que es la que quiero que entiendan. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseándose morirse. ¿Qué deseaba Elías? Morirse. Dijo, ¿qué le dijo a Dios? Estoy en 1 Reyes 19:4. ¿Qué le dijo a Dios? Basta, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro varón de Dios que le pedía a Dios que le quitase la vida. Después de un día de camino y tirado en el enebro, se hizo la misma pregunta. Quiero morir, Señor. Quiero morir. Job, sufriendo todo esto sin saber por qué le venían tantas cosas malas, porque Job no sabía por qué venían tantas pruebas, porque recuerdan que Job era un hombre, ¿qué cosa? Justo, un hombre bueno. Job no sabía por qué venía esto. Si usted lee Job 3, el título dice que él maldice el día que nació. ¿Usted lo puede leer? Job 3 dice, maldice el día en que nació. Pero exactamente en el versículo 11, la Biblia dice así: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Está entendiendo? ¿Qué le dice a Dios? Señor, ¿por qué cuando salí del vientre de mi madre no morí? Ya que tantas cosas me vienen, ya que con todo esto no puedo, mejor hubiera muerto en el vientre de mi madre y todo bien. Es lo que le dice Job. ¿Está entendiendo? Estos tremendos hombres de Dios, Job, Moisés, ¿está entendiendo? Y este problema nos puede ocasionarse por una pérdida de trabajo, por un accidente, por un problema, y nos lleva a aquella pregunta, nos lleva a aquel abatimiento de alma, que nuestra alma se abata. ¿Por qué sucede? ¿Por qué nuestra alma se abate, pastor? ¿Por qué sucede? El abatimiento de alma es un sentimiento de desesperación horrible. Es aquello que por más que quieras salir, no puedes. Eso es cuando tu alma está abatida, que luchas para dormir. ¿No te pasa? ¿Alguna vez no te ha pasado que haces como te mueves para la izquierda, para la derecha, pero no estás tranquilo? Estás tan preocupado que tu alma se abate. Y te sientes apático, te sientes que ya todo da lo mismo. Y puede llegar a ser un continuo estado de tristeza, una actitud que nos dice que nada está bien o que ya nada vale la pena. Eso es cuando tu alma está abatida, que todo el día paras triste, que todo el día estás mal. Es como un sentimiento, no sé si alguna vez le ha pasado, que yo a nadie le importo. Esa es cuando tu alma está abatida. Que nadie me entiende. Eso es cuando tu alma está abatida. O que nadie me acepta. En este Salmos 42, David había tocado fondo. David decía, ¿por qué te abates tanto, alma mía? Y si ustedes vean y estudian parte de, era por un problema de crisis familiar que había pasado con su hijo llamado Absalón. Y tenía una crisis de gobierno porque Absalón ya se estaba llevando a todo el pueblo y quería levantarse como rey, no solamente familiar, sino la profesión que él tenía. En esta pregunta de por qué se abate, oh alma mía,
Si usted está atento a este mensaje, va a ser bendecido, así como Dios me bendijo a mi vida. En esta pregunta se nos revelan 3 razones del abatimiento del alma. No sé si le puedes poner más agudo porque tiene mucho bajo. En esta pregunta se nos revela 3 razones del abatimiento del alma. ¿Cuáles son esas 3 razones del abatimiento del alma? ¿Por qué estaba abatido su alma? David dice, ¿por qué está abatida su alma? ¿Saben cuál es la primera razón? La ausencia de agua. Usted ha leído el Salmos 42, 1. ¿Por qué se abatió su alma? La ausencia del agua. Por eso en el Salmos 42, 1 dice, como el ciervo, ¿no?, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, ¿qué cosa? Mi alma clama por ti, Señor, de agua. No hay nada, no hay una sensación más desesperante de tener. ¿No les pasa? Vienes de trabajar muy cansado y todo lo demás, y no hay una sensación más desesperante que buscas agua y no hay. Como a veces mi esposa es un poco descuidada en poner agua y mis hijos son muy sedientos, ya se acostumbraron a tomar agua del caño a veces. Porque no hay una sensación más desesperante de tener sed y no hallar agua. Los expertos dicen, los expertos de la salud y todo eso, que una persona puede durar sin tomar agua 3 días. Después de 3 días, ¿saben qué pasa con esa persona? Muere. Solo una persona puede soportar 3 días sin agua. Luego de esas 3 días sin tomar agua, la persona muere. La desesperación de este siervo, porque David, recuerden que era un hombre de campo y conocía a los animales. Por eso que David dice, Señor, como ese siervo, ¿no? Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. La desesperación de este siervo por las aguas es que, y no podía ir por las aguas, tenía que ver con 2 enemigos. El siervo no puede tomar agua por cualquier lugar. El primer enemigo que tienen los siervos, ¿qué son? Los depredadores. Él no puede tomar agua donde el agua está tranquilita. El siervo por las corrientes de las aguas. El primer enemigo que tiene son los depredadores. Porque rápidamente los depredadores huelen al ciervo y lo atacan. ¿Y cuál es su segundo enemigo del ciervo? Es la sed interna. El primer enemigo que tiene son los depredadores y su segundo enemigo que tiene es la sed interna. Las corrientes de las aguas. Ojo que David no dice, Señor, dame agua porque así le das al ciervo. No. David menciona una palabra que dice, ¿qué cosa? Corrientes de las aguas. ¿Está entendiendo? Corrientes de las aguas. La corriente de las aguas lo libra de los enemigos. ¿Cómo así, pastor? Además de librarlo de sus enemigos, ¿qué hace? Satisface la sed. ¿Cómo así, pastor? Porque la corriente de las aguas baña al siervo. Y los enemigos no lo pueden oler. Por eso que David decía, Señor, yo necesito de las corrientes de las aguas para que mis enemigos no me dañen.
Las corrientes de las aguas hacen que el siervo se bañe. Y lo segundo es que él pueda tomar aguas. Así que el salmista habla acerca de las corrientes de las aguas. El salmista deseaba satisfacer su sed y comparar con ansias la comunión con Dios. Hoy la palabra te tienes que ir, es la comunión con Dios. El salmista, por ser un hombre de una profunda comunión con Dios, parece que había llegado un momento en tal desesperación que su alma se sentía abatida al no encontrar corrientes de agua. David ya no encontraba agua viva. Nada es más placentero que tener comunión con Dios. Hay gente que no viene a orar de madrugada, no dice nada ya, normal. Hay gente que viene a orar tarde, no hay. Hay gente que ya no hace su devocional en casa, normal. Nada es más placentero que tener comunión con Dios. Pero no hay algo más triste y desesperante que estar fuera de la comunión con Dios. Puedes cantar, puedes predicar, puedes ser el mejor pianista, el mejor guitarrista, pero no hay nada más triste que no tener comunión con Dios. Y ahora pregúntate tú mismo, porque no quiero que alces tu mano. ¿Has tenido alguna vez abatimiento? ¿Tienes sed de comunión con Dios? Porque lo que decía David, Señor, tengo sed de sentir tu presencia. Por eso que en el Salmo 51, usted sabe por qué David se desespera de que no se vaya la presencia, porque él ya lo había experimentado en el Salmo 42. Por eso que David decía, Señor, quítame todo, pero no tu espíritu. Ya lo experimenté en el Salmo 42 y no sabes qué horrible se vive así. Brama usted con ese deseo de su corazón de tener comunión con Dios. ¿Cuáles eran esas tres razones por qué tenía abatimiento su alma? La primera, la ausencia de agua viva. La segunda es que David se sentía lejos del Señor. ¿Quién puede leer, por favor, el versículo 2? Salmos 42, 2. ¿Sabe lo que decía David? ¿Cuándo voy a venir delante de Dios? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Usted sabe, David, cómo era escribiendo una adoración a Dios. Usted puede estudiar en casa el Salmo 95.1 y el Salmo 95.6. Cómo David adoraba a Dios. Salmo 95.1 y el versículo 6 también. El 95.1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Esta era la forma en que David adoraba a Dios. Pero ahora en esta situación David, él no está en el centro de esa adoración. David ahora estaba lejos. Alguna gran pena hizo que su alma se alejara de la adoración.
alguna gran preocupación hizo que su alma se alejara de la adoración. La persecución de Absalón, esa pena hizo que invada, ¿qué cosa? Y como entró la tristeza en su corazón, David se alejó de Dios. Y es tal desesperación que mientras va hablando del dolor que le queja, exclama, como lo que hizo el Señor camino hacia la cruz. Salmos 42, 6. Dios mío, mi alma está abatida. ¿En dónde? En mí. Mi alma está abatida en mí. ¿A quién le hace daño esta alma abatida? A mí. Y no hay un dolor físico, no puede ser comparado con un abatimiento de alma. Un dolor físico no es comparado con un abatimiento del alma. Así que el camino para levantarse tiene que ver con la pregunta: ¿cuándo vendré yo y me presentaré delante de Dios? Esa pregunta revela que David tenía una lucha personal. ¿Cuándo yo iré a la casa de Jehová? Si yo antes adoraba a Dios y cantaba y danzaba, pero ¿cuándo iré? Es que saben lo que me han hecho. Saben que me pasa esto y no puedo perdonar a mi hermana que me ha dicho esto y no puedo. Pero ¿cuándo iré a la casa de Jehová? Y David tenía una lucha personal. Pero también David tenía un deseo firme de no durar más tiempo en ese estado en su alma. Dios no te dice regresa. La decisión tiene que tomarlo uno mismo. Dios está esperando, pero la decisión uno mismo la toma. Un hijo de Dios no encontrará descanso si no viene al Señor. Y si no viene el Señor, va a estar turbada su alma. Y nos vamos solamente a recordar lo que hacíamos, como dice en el versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un creyente sin comunión con Dios es una oveja sin pastor. Nada lo va a consolar. Si tú no tienes comunión con Dios, nada te va a consolar. Por eso que hay personas que vienen, pastor, un consejo, y te dicen el consejo, sí, ya te lo... Vaya, gracias. Este no tiene comunión con Dios. ¿Saben cuál es el tercer punto? ¿Por qué su alma estaba abatida? ¿Por qué su alma estaba abatida? Por las nostalgias que le atormentan. En el versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El hombre que escribe estos salmos está hundido en el abatimiento. Dice, me acuerdo, ¿sabes cómo me acuerdo? Una vez cuando íbamos a evangelizar, hasta moto alquilábamos, bandas. Ahora ya no hacemos nada.
esto y el otro. Entonces mejor ya no hago nada. Ya no saco los instrumentos, ya lo hago. Y esto mejor ya me quedo así nomás. Se encontraba en el abatimiento, en quedarse quieto. Comenzaba a tener nostalgia de algo que anhelaba volver a hacer, pero ya no podía. Y eso le hacía mucho más daño. ¿No les pasa? Era una remoción interna. Cuando evocas el pasado y lo comparas con la situación actual, ¿cómo estamos? Posiblemente te hizo feliz en ese momento. No puede construirse en un indicador para vivir la vida del presente. El pasado no puedes vivirlo en el presente. No puedes vivir de los recuerdos. Es cargar con el pasado y eso te va a costar. Es verdad que las experiencias bonitas que hicimos en los años pasados, pero puede ser mejor el día de hoy. Porque la vida no se detiene. A lo mejor recuerdas lugares con nostalgia. Me acuerdo allá en mi pueblo cuando ahí tenía mi roble, mi eucalipto. A las 3 de la tarde me sentaba ahí en mi algarrobo a leer mi libro. En esos tiempos, cuando tenía 25 años. Ahora que he venido a Casa Payal, salgo de mi puerta, vereda, arena, ni pasto hay. Y posiblemente te recuerdes hasta llenarte de nostalgia. Y a veces pasa, los recuerdos traen nostalgia. Por eso que normalmente no pongo ninguna prédica o foto de papá en mis estados o videos. Y benditos los que pueden hacerlo y están tranquilos. Yo no. En lugar de hacerte bien, a veces no va a ser mal. Cuando las cosas no salen como quería, puedo tocar a la frustración. Pero a mí antes me salía. Yo me acuerdo que aquellos tiempos, sí, pero aquellos tiempos eran diferentes. En estas preguntas descubrimos los 3 intensos sufrimientos de un alma abatida. ¿Saben cuáles son los sufrimientos de un alma abatida según la palabra de Dios? Oye, no te estoy dando levadura, te estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice David que de día y de noche se alimentaba ¿de qué cosa? De lágrimas. Lo dice en el versículo 3. ¿De qué se alimentaba David cuando su alma estaba abatida? De lágrimas. Fueron mis lágrimas. ¿Qué dice? Mi pan de día y de noche. Mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Por lo general, las lágrimas siempre se asocian con las tristezas. ¿Saben? Por lo general, hay lágrimas de tristeza, hay lágrimas de rabia también, ¿o no les ha pasado? Hay lágrimas de impotencia, ¿o no? Que ya no sabes cómo hablarle, ya y le dices y te desesperas y te salen lágrimas de impotencia. Pero también hay lágrimas de alegría, hay lágrimas de admiración. Pero aquí tenemos un hombre llorando intensamente, día y noche. David se hace en el Salmos 42 una autobiografía y que pasaba de día y de noche en ese estado. Se fue estremeciendo por abundantes lágrimas, cuyo origen tuvo que ver con una fuerte depresión en su espíritu. Como mi propio hijo me va a traicionar.
Yo a mi hijo le di de todo, me esforcé y le eduqué con la palabra y le hice todo. Y hoy mi hijo se levanta contra mí. Y ahora tiene más gente que yo y quiere tener mi reinado y quiere tener... No es posible que mi hijo haya hecho esto. La Biblia ha descrito el llorar para la noche y la alegría para el día. Y hay situaciones donde el llorar sustituye el alimento. Hay un abatimiento del alma que pareciera no tener consuelo. Sin embargo, la promesa para aquel que llora en su soledad es que el Señor convertirá sus lágrimas en gozo. Isaías 61:3 lo dice así, no lo digo yo, hermano. A ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios, amados hermanos? La palabra de Dios dice que ya no habrá más lágrimas. La Biblia te dice que ya no habrá más lágrimas. Usted lo puede leer en Apocalipsis 21:4. Mira lo que te dice el Señor, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios, ¿qué cosa? Toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá ¿qué cosa? Así dice la palabra, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero mientras esperamos ese día, el alma abatida podrá decirle: por mis lágrimas, pon mis lágrimas en tu redoma. Usted lo puede leer en Salmo 56:8. En el Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Saben qué dice la versión actual? Anota en tu libro todas las veces que he huido. Tú bien sabes las veces que he llorado. Las lágrimas, hermanos, son reales. El abatimiento del alma tiene que ver con las lágrimas, que es el conducto de escape. ¿Saben lo que dice la gente? A David, cuando su alma estaba abatida, ¿sabe qué pregunta le hacían a David? Le decían: ¿dónde? Ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? El lugar. David, a ver, ¿dónde está tu Dios, David? Ahí te veo ahí con cara llorando todo el día. David, no dice que Él te va a guardar y tan. ¿Dónde está tu Dios, David? Por eso que le dice en el versículo 3b, dice: mientras me dicen todos los días. ¿Cuándo le dicen a David? Todos los días. ¿Cuándo le hablan a David? Todos los días. ¿Dónde está tu Dios? No hay nada más doloroso a veces que cuando uno se siente mal o se siente triste, la persona que está a tu lado no puede entender ese dolor y no sea sensible a ese dolor, y lo que hace es exhortarte: y estás mal por esto y por el otro, y por eso te sientes así, y que tienes que buscar más a Dios, y tienes que orar y esto que lo otro. A David le decían todos los días: ¿dónde está tu Dios, David? Burlándose de él. Esa pregunta le hacían sus adversarios. Que esa pregunta, ¿qué hacía en su corazón? ¿Le ayudaba? ¿Le llenaba de fuerzas? Se sentía mucho más abatido.
El salmista vivía oprimido por la gente que se burlaba todos los días de él y lo ridiculizaba al preguntarle: ¿qué había pasado con tu Dios, David? Ese Dios que pones tu confianza en él. ¿Dónde está ese Dios? En una crisis del alma es donde se pone a prueba tu temperamento. En una crisis del alma es donde se pone a prueba tu temple. Y si alguien no es capaz de soportar, sino que exterioriza lo que pasa, entonces se reprocha su fe, aumentará su dolor. En vez de callar, en vez de soportar, ay, pero tú que tienes que estar hablando, esto que el otro, ¿qué hace que tu dolor aumente? Cuando un creyente está deprimido, lo último que quisiera es que alguien se burle de él, preguntándole: ¿dónde está tu Dios? Del cual habla y adora, el cual me predicaste. Algunos como si fueran enviados del mismo Satanás. A lo mejor después de una gran pérdida y te dicen: a ver, ahora que perdiste tal cosa, ¿dónde está tu Dios? A ver, ahora que te pasó esto, ¿dónde está tu Dios? Ahora que te quedaste solo, ¿dónde está tu Dios? Y así, mientras la persona lo que más necesita es consuelo, su abatimiento se acentúa. Pero el creyente, si sabe dónde está su Dios, la fuente final de su consuelo, él sabe de que Dios no se ha perdido, que Dios está con él. Punto número 3. ¿Sabe lo que dice David? En el versículo 7: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En el versículo 7 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aunque el salmista no vivió la misma experiencia que Jonás, como está escrito en el 2:3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Eso lo pasó Jonás y fue rema esa palabra. Pero David se sentía así como espiritualmente. Su condición emocional y espiritual es como si anduvieran en descenso cada vez más, que se había echado al mar del abatimiento. Siente que todo lo malo de ese momento pareciera arrastrarle y llevarle de un sitio para otro. ¿Qué estaba pasando con el salmista? ¿Qué pasaba tanto con David? Él era causa de sus propios males. Cuando le preguntamos a nuestra alma: ¿por qué te abates o te turbas dentro de mí?, debemos hurgar en lo más profundo para descubrir que muchos de nuestros males tienen que ver con nuestra condición. ¿Qué hay en mí que está impidiendo que Dios me bendiga? ¿Qué hay en mi ser que está impidiendo que Dios me hable? Si las ondas y las olas están pasando sobre nuestra vida, ¿por qué no buscar en el interior lo que está haciendo mal, que retiene la bendición del Señor? Isaías 59, 1 y 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Algunos sufrimientos del alma lo provocamos nosotros mismos. ¿Y por qué no buscamos en nosotros mismos qué es aquello que nos está haciendo daño? ¿Cuáles son las 3 salidas, pastor?
Yo ya no quiero tener el alma abatida. ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuál es la ayuda de parte de Dios? ¿Qué Dios me dice para que mi alma no se abata? Para no estar ansioso, para no estar en preocupación, para no estar deprimido, para no estar mal. Lo primero que Dios te responde, la primera salida que Dios te dice, espera en Dios. En el versículo 40, en Salmos 42, 5 y 11 dice lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué dice? Espera en Dios. Espera en Dios. No te desesperes. Espera en Dios. David está profundamente abatido, pero sabe que no se ha terminado todo. Pero David sabe que no es su final. Es por eso que en tantas preguntas, tales como ¿por qué te has olvidado de mí? Tales porque yo andaré enlutado, Señor, por la opresión de mis enemigos. Él mismo se responde y dice: espera en Dios, David, porque aún le vas a seguir alabar. Aquí están las respuestas a nuestras desesperadas preguntas de por qué se abate nuestra alma. Porque decidimos esperar a Dios tomando el camino correcto. Cualquier otro atajo, estás invitando a la derrota a tu vida. No es que hasta que Dios me responda, no, mejor hago esto y hago el otro. No te anticipes a lo que Dios tiene preparado para ti. No te anticipes a lo que Dios tiene para ti. Aunque tu alma esté abatida, no hagas nada que interrumpa los planes de Dios para ti. Espera en Él. Por eso en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que, ¿qué cosa? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No ayuda a Dios con su plan. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. La Biblia dice: si tú crees, no te apresures. El diablo trabaja a corto plazo. Por eso cuando te hace la cosa mal y le salen bien, ¿ves? ¿Ves? Mira, no voy a la iglesia, buen trabajo. Ya no diezmo, ya no ofrendo y me va bien acá. ¿Ves? Es que el diablo trabaja a corto plazo. Mas Dios quiere que esperemos en Él, porque Él trabaja a largo plazo. Los que esperan en Dios no se quedarán sin respuesta. La primera salida a todo esto, al abatimiento, la primera salida es esperar en Dios. La segunda salida para salir del abatimiento es confiar en sus misericordias. Usted puede leerlo en el versículo 8. Pero de día mandará Jehová, ¿qué cosa? Su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Cuando el desánimo se ha apoderado de nosotros, nada será mejor
que afirmar el gran amor que Dios tiene, la Biblia dice que Dios mandará su misericordia. Note lo extraordinario de esto. La Biblia relaciona la misericordia de Dios con las mañanas. Por la mañana mandará Dios su misericordia. Pero la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca desmayaron sus misericordias. En Lamentaciones 3, 22 y 23, usted lo puede leer. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana son nuevas tus misericordias, dice Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Qué quiere decir cuando la misericordia de Dios viene cada mañana? Es que se trata de una provisión oportuna, de una provisión tempranera, antes que comencemos el día. Bien, usted pudiera estar pasando por un estado de desánimo o incluso en depresión, de acuerdo con el Salmos, pero nunca faltarán las misericordias de Dios. No sé cómo sea, pero nunca faltarán las misericordias de Dios. De manera que aunque se preguntan y pueden estar sintiéndose abandonados por Dios, nunca deje de creer la soberanía absoluta de Dios. Pudiera ser que tus ondas y tus olas pasen sobre ti. Pudiera ser que andes enlutado por tu enemigo, pero de día el Señor mandará su misericordia. Pudiera ser que pregunten dónde está tu Dios, pero de día el Señor mandará su misericordia. Y por último, 3, las respuestas para salir de alma abatida. Cantar en la noche en lugar de lágrimas. En el versículo 8 dice, pero de día me dará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Si sientes que tu alma está abatida, si sientes que tu alma está turbada, entonces levántese en alabanzas a su Dios. Ninguna medicina cura más rápido el desaliento que el sacrificio de alabanza que traemos al caer la noche. ¿Por qué el salmista habla de la alabanza en la noche? ¿Por qué el salmista no dice alaba a Jehová en la tarde, en la mañana? Porque si hay alguna hora cuando el desánimo y la soledad quiera atacarte, ¿a qué hora es? ¿O no? Cuando la melancolía quiere atacarte, ¿a qué hora te ataca? En la noche. Cuando nuestra alma está abatida y turbada, nada le hace bien, solo cantarle al Señor. Óigame, hermano, usted ha leído a Pablo y Silas, que estaban en donde, en la cárcel, y la Biblia dice que porque ya venía la melancolía, la tristeza, ellos comenzaron a cantar a medianoche. Y cuando cantaron a medianoche, dice qué cosa, vino un gran terremoto y se abrió la cárcel. No deje que la melancolía, el dolor, la tristeza entre en la noche. Cántele a su Dios. Mira lo que dice, hermanos, en Hechos 16:25. Cantaban himnos a la medianoche. Y usted se sabe esta historia luego que pasó. El salmista está buscando una esperanza de júbilo. Por lo tanto, esta es una oración, canción y una canción súplica. Dios de mi vida. Es decir, una canción rogando por su vida. En Job 35:10 dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Da cánticos en la noche. Job 35:10. ¿Dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche. Porque la canción de la noche
Solo Dios es el canto. En la canción de la noche, el único que te escucha, ¿quién es? Es Dios. En tu soledad, el único que te escucha es Dios. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te sientes turbado? ¿Por qué andas como enlutado todo el día? ¿Dónde está Dios Todopoderoso que cambió tu vida? ¿No te ha declarado su amor eterno? En Números 23:19 dice: ¿acaso no te he dicho que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Por qué temes a lo que puede hacer el hombre? Mira lo que dice el salmista: espera en Dios, porque aún ha de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios y solo Dios transforma el abatimiento de tu alma. El salmista, a lo mejor pasando por una experiencia parecida, dijo, Salmo 142, versículo 7, saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué cosa? Salmos 42, 7, léalo usted, iglesia. Saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué cosa? Para que alabe tu nombre.